Hoy estamos en la 7ª clase del dictado de la materia. La 7ª semana de clases. Y sería la segunda de la unidad 2. ¿Bien? Para aquellos que no vieron la primera parte, la clase de la semana pasada, les pido que se pongan al día. ¿Ah? No dejen de ver todas las clases porque en cada una hay conceptos y no pueden ser ignorados ninguno de los conceptos que damos. Bien, seguimos hoy con la unidad 2. Estamos aquí, tenemos que ver operaciones entre conjuntos. Bien, acá vamos a ver un listado de 5 operaciones. Pero en realidad con 3 operaciones estaría todo definido, o sea que podríamos considerar que las operaciones principales son 3, a la unión, la intersección y el complemento de conjunto. Bien, pero vamos a ver otras 2 más, diferencia y diferencia simétrica, que tienen que ver obviamente con las anteriores. Vamos por la primera, la unión de 2 conjuntos. Yo tengo 2 conjuntos, A y B, obviamente de un cierto universo. Bien, entonces la unión va a ser un nuevo conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a B o a ambos. ¿Ah? A cualquiera de los dos. Se va a denotar con esta especie de U chata, ancha, bien, pero bueno, no se llama U. Se llama símbolo de unión. Bien, quiero que, fíjense, cuando tengan que escribir la U de universo al lado del símbolo unión, hagan una diferencia, porque esto es chato, ¿ah? Es ancho y chato. Bueno, simbólicamente, ¿cómo se va a escribir la unión? Voy a tener la unión entre A y B como un nuevo conjunto formado por los elementos del universo que pertenecen a un conjunto o a otro. Bien, acá está relacionado el conectivo unión, la operación unión entre conjuntos con el conectivo disyunción entre proposiciones lógicas. Bien, bueno, y si tuviéramos 3 conjuntos que unir, se puede generalizar esto en realidad para n conjuntos, pero acá tengo para 3. La unión de 3 serían los elementos del universo que están en uno, o en otro, o en el otro. ¿Ah? Está en cualquiera de los 3 conjuntos. Viene a ser, son los nuevos elementos que están en cualquiera de los 3. Bueno, ¿cómo vamos a representar gráficamente a estas operaciones? Sombreando la región a donde vayan a estar estos elementos. Entonces, por ejemplo, si tengo 2 conjuntos, la unión de A con B va a ser toda la región de A sombreada más toda la región de B, porque en la unión va todo A, todo B, lo común y lo no común, porque pueden pertenecer los nuevos elementos a A, a B o a ambos. ¿Ah? Los elementos al nuevo conjunto pueden pertenecer a cualquiera de los 2 conjuntos o a ambos. Entonces, la zona del medio también va en la unión, ¿ah? Porque esta es una O incluyente. Y si tengo 3, pues acá tengo una gráfica para 3, y entonces en la unión va todo A, todo B, todo C. Bien, por eso está todo sombreado. Bien, esa es una gráfica de unión y de 2 y 3 conjuntos. Bien. Perfecto. Sigamos con la próxima operación. Intersección. La intersección de 2 conjuntos. Les pido que vayan en una hojita, bien, escribiendo. Bien, estas definiciones, porque después las vamos a usar. Vamos a la intersección. Tengo 2 conjuntos. La intersección es un nuevo conjunto, formado por todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos a la vez. ¿Mm? Se representa
con este símbolo de la intersección, y son los elementos que están en A y en B. Entonces la intersección está relacionada con la conjunción, con el I. Bien, con el I. Bueno, desde aquí ya se desprende que cuando tengamos conjuntos disyuntos, que eso definí en la primera clase, cuando tengamos conjuntos disyuntos, que no hay elementos en común, entonces en este caso la intersección va a dar el conjunto vacío. Bien, entonces, a veces dicen la intersección no existe en este caso. No, la intersección y la unión son operaciones que siempre existen. Bien, que sea vacío, la intersección no quiere decir que no exista. Es el conjunto vacío. Bueno, generalizando para tres conjuntos. En el caso de tres conjuntos, el resultado va a ser un conjunto cuyos elementos van a ser tales que pertenezcan a los tres a la vez. ¿Bien? Bueno, veamos, sombreemos las regiones a donde van a estar los elementos de estas operaciones. Bien, entonces, en el caso de dos conjuntos, los elementos de la intersección van a ir a parar acá, en esta zona en común, entre los dos conjuntos, y en el caso de tres conjuntos van a ir a parar a esta zona central, que es la única región común a los tres conjuntos a la vez. Ahí van a ir a parar los elementos de la intersección. No estoy diciendo que haya elementos siempre, ¿no? Esa zona sombreada podría ser en alguna situación vacía. Bien, simplemente digo que si hay elementos van a ir a parar en esa zona. Defino complemento, chicos, defino complemento. Complemento es el conjunto formado por todos los elementos de un universo, del universo dado, pero que no pertenecen a A. A se va a representar de cualquiera de estas dos maneras, y la definición sería, en el complemento de A están todos los elementos del universo que no están en A. Fíjense en cómo las operaciones que vemos hasta ahora están asociadas con conectivos lógicos. La unión con la disyunción inclusiva, la intersección con la conjunción y el complemento con la negación. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos graficado a A'. Acá, en gris, pintado A'. Entonces, ¿cómo hago para pintar A'? Me fijo quién es A y pinto todo lo que está afuera de A. Bien, aquí, por ejemplo, tengo ya dos operaciones. El complemento de la unión de A con B. Entonces, primero hagamos la unión de A con B. A unión B es todo lo que está en blanco. Y entonces el complemento de esa unión es todo lo que está afuera. Bien, de esa unión. O sea, todo lo que está afuera de blanco. Todo lo gris. Bien, y entonces así van a tener ustedes muchas operaciones más complicadas que esta. O sea, acá yo tengo una pequeña complicación, dos operaciones, pero puedo tener una expresión que tenga 3, 4 o más operaciones. Bien, y uno va a tener que ir haciendo cálculos gráficos o algebraicos para encontrar a dónde va a estar el resultado de esa operación. Vamos a las otras dos operaciones. La operación resta. Les cambié el orden porque luego vamos a ver que la resta está relacionada con el complemento. Bien, tengo dos conjuntos, A y B. Siempre restar es quitar. Ese es el concepto que tenemos de resta desde la escuela primaria. Bien, acá también. La diferencia entre A y B es el conjunto formado por todos los elementos de A que no pertenecen a B. Bien, es como si yo de todo A quitara elementos. ¿Cuáles? Bien, los que pertenecen a B. Me debo quedar con los que no pertenecen a B. Con ellos me debo quedar. Se denota por A menos B, se lee A menos B. Y entonces son los elementos del universo que están en A
y no están en B. Bien, que están en A y no en B. Eso es A menos B. Y por supuesto que también va a existir B menos A. Al revés. La diferencia, digamos, contraria. B menos A van a ser los elementos de B que no estén en A. Bien. Ahora, fíjense la relación con el complemento, ¿no? Porque no estar en A significa estar en A'. No estar en B significa estar en B'. Entonces, aquí como observación, les pongo lo siguiente. Acá. Que una resta, entonces, se puede expresar como una intersección del conjunto minuendo con el complemento del sustraendo. ¿Bien? A menos B es lo mismo que A intersección B'. Y entonces les recuerdo lo que les decía al principio, que podemos considerar que las operaciones principales son la unión, la intersección y el complemento, porque la resta se define, por ejemplo, en base a la intersección y al complemento. Bien, acá digo, son los elementos de A que no están en B, y acá estoy diciendo lo mismo, los elementos de A y que no están en B. Perfecto. Igual que el complemento también se puede expresar como una resta, la resta con el universo. Si al universo le quito A, ¿quién me queda? El complemento de A. Bien, está todo muy relacionado. Volvamos a la diferencia. Bien, entonces gráficamente, ¿cómo sería? Esto que está a la izquierda sería A menos B. Bien, de todo lo de A me debo quedar con aquella zona de A que no esté en B, que sería la zona esta sombreada, la izquierda. Bien, es como que yo quito lo que está en B, quito lo del medio. Es como sacar un bocado, de todo A, quito lo que coincide con B. Entonces es quitar esto. Bien, y B menos A es de todo B, parto de B, tengo B, y de todo B, quito aquella zona de A, quito. Me debo quedar con lo de B que no esté en A. Bien, bueno, también puedo hacer más de una diferencia, más de una resta. Por ejemplo, si tuviera tres conjuntos, A menos B menos C, A menos B menos C son dos restas. Bien, y que cuando no hay paréntesis se sobreentiende, acá no hay paréntesis, se sobreentiende que primero hay que hacer la primera resta y luego al resultado restarle C. Bien, o sea que sería como si el paréntesis estuviera así. A menos B primero, luego C. Bien, y entonces aplicando la definición de resta dos veces, tendrían esto, que A menos B menos C son los elementos de A que no están en B y que no están en C. Bien, y entonces es esta zona, los elementos de A que no están en B y que no están en C, fuera de A y fuera de C. Bien, esto quedó, a partir de A quito B y quito C. Bien, ahora podríamos hacer, a ver, lo llevo a un Paintbrush para que hagamos otros dibujitos. Espérenme un segundito, acá mismo. Bien. Entonces, A, B y C. Bien. Entonces, por ejemplo, supongamos que les pido hacer C menos A menos B. Bien, ahí en la teoría tenían A menos B menos C. Ahora hagamos C menos A menos B. ¿Uno qué dice? Hagamos una estrategia de pintadito. Parto de C, tengo todo C. Bien, todo eso es C. Bien, ahora quito aquella zona que está en común con A.
Entonces, a ver, voy a poner numeritos, pero no quiere decir que estos sean elementos, ¿no? Sino simplemente para numerar las zonas. Bien, estas son las zonas. Bien, no son elementos. Bueno, tengo C. Si quito primero A, ¿qué quitarían? ¿Qué zona pintada de verde quitarían? Si estoy quitando A. La 6 y la 7. Muy bien, la quito. Por eso la despinto de verde. Entonces, esto que me quedó de verde es C menos A. Hasta ahí voy haciendo esto. Hasta ahí voy haciendo esto. C menos A. Bien. Bueno, y ahora a C menos A le debo quitar B. ¿Qué zona quitarían? De todo lo verde, quiten aquello que tenga en común con B. 4. Entonces, esto que quedó pintado es C menos A menos B. Bien. C menos A menos B es esa zona pintada de verde. Bien. Bueno, a ver, hagamos otra operación. Ya combinemos las operaciones que sabemos. Supongamos que les pido ahora A intersección B menos C. Bien. Bien, pueden tener combinadas, o sea, resta con uniones, resta con diferencias, resta con intersecciones, etc. Bien, entonces, primero hago la primera operación, A intersección B. Voy a pintar. A intersección B. ¿Qué zona pintarían de A intersección B? Que represente a A intersección B. 1, 2 y 3. A intersección B es lo común entre A y B. 2 y 7. Muy bien, 2 y 7. Eso es A intersección B. De esa zona pintada en amarillo, que es el resultado de A intersección B, ahora debo quitar aquello que tenga en común con C. ¿Qué quitaría? 7. Bien. Entonces, esto que quedó ahí pintado de amarillo es A intersección B menos C. Bien. A ver, se me ocurre. A ver, otro ejemplito. B unión C menos A. Bien, pintemos ahora. Partamos de resolver primero el paréntesis y luego a ese resultado le quito aquello que tenga en común con A. B unión C, ¿qué zona pintaría? B, unir es juntar todo, va todo. Todo B, todo C. Bien, ¿quién? Sí, o sea, todo B, que sería 2, 3, 7, 4, y todo C, Bien. 5, 6. Bien, eso es B unión C. De todo esto que está pintado en celeste, que es B unión C, ahora debo quitar lo que corresponda a, digamos, a lo que tiene en común con A. De B unión C, lo que tiene en común con A. ¿Qué zona B unión C 2, tiene con A? Bien, 2, la quito. 7 y 6. Muy bien. Esto que quedó, pintado de celeste, es B unión C menos A. ¿Bien? Sigamos viendo. Más teoría. Bueno, ya hicimos bastante práctica de resta con otras operaciones. Bien, complemento. Hay otra diferencia llamada diferencia simétrica. La diferencia simétrica entre dos conjuntos es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o a B, pero no a ambos. Se parece a la unión, en realidad, porque la unión también era una disyunción.
La diferencia acá es que no acepto los elementos que pertenecen a ambos. Tienen que ser los de A o los de B, pero no que estén en ambos. Entonces, la diferencia simétrica ahora es esa operación entre conjuntos que se relaciona con la disyunción excluyente. Me voy a quedar con todos los elementos de A y de B, pero salvo aquellos elementos que tengan en común. Bien, entonces recordando que la O excluyente, ¿qué significaba la O excluyente? P excluyente Q. ¿Se acuerdan de la definición de la O excluyente de lógica? No de la definición, sino de una equivalencia que teníamos. P excluyente Q, había una ley que decía, esto es equivalente a ¿qué? Esto es equivalente a decir qué cosa. Bien, esto era verdadero cuando ¿qué? Cuando se daba P, pero no Q, ¿verdad? P y no Q, o, ¿qué más? O, también podía darse Q, pero era una de las dos. Si se daba P no se tenía que dar Q, o si se daba Q no tenía que darse P. Bien, bueno. El silencio me aturde, chicos. Bueno, estoy preguntando cosas de lógica, que es la unidad 1, que ya pasó, que se supone que han practicado, que han leído. Bien, así que ojito que aquí usamos, en realidad en toda la materia usamos mucha lógica. Bien, en conjuntos tal vez sea la unidad en la que más usamos lógica, porque está íntimamente, ya ustedes están viendo, las operaciones de conjunto están relacionadas con las operaciones lógicas. Bueno, y esto es lo que vamos a usar acá, en esta definición de la diferencia simétrica. Porque si yo me quedo con los elementos que están en A o en B, pero no en ambos, esto significa que me debo quedar con los elementos que están en A, pero no en B, ¿bien? P o Q, P y no Q, o Q y no P, ¿bien? Los elementos que están en A y no en B, o los elementos que están en B y no en A. Bien, y fíjense en cómo esto tiene que ver con el complemento, porque no estar en B, ¿qué significa? Estar en B', y no estar en A significa estar en A'. Bien, bueno, y si está en A y no en B, significa que está en la diferencia, A menos B. Y si está en B y no en A' y no en A, es que está en B menos A. Entonces aquí tienen una relación, que es la que más recuerdan de la diferencia simétrica, que en realidad la diferencia simétrica, de ahí viene la palabra simetría, es la unión de las dos diferencias, A menos B y B menos A. Bien, es la unión de estas dos zonas, que se podrían decir simétricas. La diferencia simétrica es A menos B, unión B menos A. Perfecto, A menos B, unión B menos A. Bien, esa es la nueva operación y la última que vemos. En el caso de tener tres conjuntos, enseguida les voy a demostrar que, porque está en una actividad esta tarea, que la diferencia simétrica para el caso de tres conjuntos es también una unión. O sea, fíjense, la diferencia simétrica es una unión de dos restas. ¿Qué pasa cuando tengo tres conjuntos? Uno podría decir es la unión de tres restas. No, acá hay una sorpresita que después les justifico. Es la unión de cuatro términos. Tres son restas, A menos B menos C, B menos A menos C, C menos A menos B, que en la gráfica sería esta porción de A que no está en B ni en C, esta porción de B que está fuera de A y de C, esta porción de C que no está ni en A ni en B, y luego la de los tres, digamos, de la zona común a los tres conjuntos. Debemos unir con la intersección de los tres, esta zona del medio. Este es el término que estoy seguro que dirán,
Hasta aquí me resulta todo lógico, pero ¿y este de dónde sale? Bueno, enseguida les demuestro, porque tiene que ver con la disyunción excluyente. ¿Ah? Tiene que ver con la disyunción excluyente, ni más ni menos. ¿Ah? No hay otra justificación, pero enseguida les demuestro porque es una tarea de una de las actividades. Bien, bueno, miren, hagamos, les dejo este ejemplo para que ustedes lo lean, ¿ah? Pero quiero que hagamos algo más sencillo porque lo único que quiero es que afiancemos las definiciones. Les propongo esto. A ver, espérenme un segundito. Acomodo, necesito más espacio. Bien. Supongamos esos conjuntos, ¿ah? Supongamos esos conjuntos. Y les pido que calculemos A unión B. A unión B. Ah, y supongamos que aquí haya otro elemento, otro par de elementos, A, H, E, por ejemplo. Bien. A unión B. Bien. ¿Por quiénes va a estar formado? Ah, fíjense, acá los conjuntos están por extensión. A tiene 5 elementos, A, B, E, F, G. B tiene 4 elementos, A, G, C, D. Bien, y en la unión, ¿quiénes van a ir? ¿Qué les parece? También por extensión. ¿Cómo sería la unión por extensión? A y G. Van a ir en la unión. En la unión va todo. ¿Se acuerdan que? Todo menos H. Claro. Bueno, me sale muy feo acá el pintado, no sé por qué. Primero un segundo. Quiero ver si... Que como es... Creo que acá hay un error de cuando copié y pegué este ejercicio. No, qué pena. Bueno, no me sale mejor el pintado. Bueno, sigamos. Era un detalle gráfico nomás. ¿Qué me decían? En la unión va todo ¿quién? Todo A y B. Todo A y B. Entonces, ¿quiénes serían los elementos de la unión? B, E, F, A, G, C, D. Bien, perfecto. Bien. A los elementos en común, que son A y G, no los debo repetir. Los debo poner una sola vez. ¿Cuántos elementos tiene la unión? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mientras que A tenía, cardinal de A es 5, y cardinal de B es 4, el cardinal de la unión dio 7. Entonces, acá, por ejemplo, ya le podría yo hacer una pregunta. Si A tiene 5 elementos y B tiene 4, ¿el cardinal de la unión va a dar 9? Porque uno dice, bueno, a todos los elementos de A le agrego los de B. Bien, y la respuesta es no, falso, porque si hay elementos en común, no los repito 2 veces. Bien, o sea que todo va a depender de los elementos en común que tenga. Bien, vamos a la intersección. ¿Quiénes están en la intersección? A y G. A y G. Muy bien, solamente los elementos en común. Perfecto. ¿Y A menos B? A menos B es de todos los elementos que tiene A, que son 5, ¿vean? De todo A, quito los de B. Uno podría hacer así, miren. Parto de A. A tiene A, B, F, G. Bien, copio A. Copio esto, A, B, F, G. Y ahora me pregunto, ¿estos están en B? ¿Quiénes están en B de estos elementos? ¿Quiénes están en B? A y G. A y G. A y G. Bueno, a ellos los quito. Siempre restar es quitar. Siempre restar es quitar. Entonces, parto de los elementos de A y les quito, a los de A le quito aquellos que sean en común con B. ¿Bien? Bueno, esta puede ser una estrategia. Bien, y B menos A, entonces, tengo los elementos de B, que son 4, y le debo quitar aquellos que tienen en común con A. Entonces, ¿con quién me quedo? CD.
C y D. Muy bien, C y D, perfecto. Bueno, y también puedo hacer el complemento de A. ¿Y el complemento de A? ¿Quién sería? Todo lo que está fuera de A. Y H, C y D. C, D, H, I. C, D, H, I. Muy bien. Perfecto. Y también podría pedirle, le puedo pedir muchísimas cosas. Por ejemplo, les voy a pedir ahora B menos A complemento. Aprovechen que tienen B menos A arriba. B menos A está formado por CD. ¿Y B menos A complemento? Todo menos CD. Bien, entonces, ¿quiénes son? Todo menos CD. B, E, F, I, H. A, I, G. Muy bien. Todos ellos. O sea, B menos A es esta zona, ¿verdad? Es esta zona. Todo esto es B menos A. Y entonces me quedo con todo lo que está fuera de esa zona. Perfecto. Y así, bueno, van a tener muchas... y me faltaría una. La diferencia simétrica. A, diferencia simétrica B. Acá tengo A menos B. Acá tengo B menos A. ¿Y cómo era la diferencia simétrica? Era la unión de esas dos zonas. Entonces, ¿qué me quedaría? BEF, no importa el orden en que lo nombre, BEF y CD. La diferencia simétrica era A menos B unión B menos A. Entonces, a esto, a menos B, le uno B menos A. Bien, entonces esto sería BECD, que sería, gráficamente, sería esta zona, A menos B, más B menos A, más esta. 5 elementos. BEFCD. Bien, bueno. Sigamos Profe, con la teoría. la contraseña de la sentencia que pasó hace rato Ya la no puse en anda. los... ¿Ah? E86X7H no anda. Ah, espera, déjenme que la verifique. Qué raro. Fíjense si no tienen activado la tecla de mayúscula o desactivado la tecla de numeral, no sé. Es esa, chicos. A mí me No, sigue no hay saltando otra. error. Y a mis No, compañeros también lo decían por el grupo de WhatsApp que tampoco les ha aceptado la contraseña. no tengo otra. Ay, no, 5 de abril, estaba en una fecha vieja. Espérenme un segundito, no, estaba en una fecha vieja. Hoy es 17 de mayo, 17 de mayo. 17. Estaba mirando otra fecha. Bien, perfecto. No me la letra. Acá va. BFSMBM. Ahí está, eso sí funciona. Bien. Sí, esa es. Bien. Sigamos. Hagamos algo de estas actividades, que como les dije ya en otras oportunidades, todas las actividades están completamente resueltas en los archivos llamados actividades resueltas, que están subidas en el aula virtual. Dice, observar el diagrama de Venn y responder verdadero o falso.
justificando su respuesta. Bien. Miren, voy a pasarlo a un Paintbrush, así lo puedo escribir. Espérame un segundito. Bien. Vamos. Dice, observar el diagrama de Venn y responder con verdadero o falso, justificando la respuesta. Bien, vamos al primero. Vamos a este. Dice, el elemento B pertenece a A, intersección B', intersección C'. Bien, y entonces me fijo acá, en el diagrama. Vuelvo a preguntarme. B pertenece a A y no a B. Recordemos que significa estar en B'. Estar en el complemento de B significa no estar en B. Entonces, a esto lo puedo leer también así, que el elemento no tiene que estar en B. Entonces, vuelvo a preguntarme. El elemento B está en A y no en B y no en C, y ahí lo veo a B. Está en A, afuera de B, afuera de C. Sí. Sí, profe. bien, verdadero. Y entonces pueden justificar en palabra. Pueden justificar en palabras. Del diagrama se observa que el elemento B está dentro del contorno de A, afuera del contorno de B, afuera del contorno de C. Por lo que sabemos del diagrama de Venn, todo lo que está afuera de un contorno, ¿verdad? Está en el complemento. O sea, todo lo que está afuera del contorno de B está en el complemento de B. Bueno. A ver, hagamos este. ¿El conjunto B está formado por E? El conjunto B es igual al conjunto unitario E. Sí. ¿Sí? El contorno de B es No, porque todo no esto. tiene A, D y F. No, Claro. Todo esto es B. Es cierto que E está en B, pero acá lo que te está diciendo es si el conjunto B es igual nada más al conjunto formado por E. Y no es cierto eso. ¿Me entiendes? No me está preguntando si E está en B, que la respuesta de eso sería verdadero. ¿E pertenece a B? Sí. Pero no me está preguntando eso. Me está preguntando si el conjunto B nada más tiene a E como elemento. Y la respuesta es no. Entonces, falso, porque B es el conjunto formado por, ¿verdad? Por, además de E, está A, está D y está F. ¿Verdad? Entonces, esa sería una manera de justificar. D no pertenece a la unión, y veo dónde está D. D no pertenece a la unión. Falso. 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 ¿Ah? Porque D sí pertenece a la unión. En la unión va todo A, B y C, y D está adentro de los tres. Bien, así que D está en la unión también, porque en la unión va todo. Todo A más todo B más todo C. Entonces, D sí pertenece, por lo tanto, decir no pertenece es falso. Bien, bueno, a ver, busquemos. Les queda para que ustedes vean los otros pedidos en esa actividad. Dice, sin expresar por extensión, realizar las siguientes operaciones y sombrear en la gráfica la zona correspondiente a cada apartado. Bueno, lo llevo de vuelta al Paintbrush. Bien, acá, la otra actividad.
el otro apartado de esa actividad. Cuando dice acá sin expresar por extensión, se refiere a A, B y C, ¿no? Pero sí, al resultado va a haber que expresarlo por extensión. Hay que decir quiénes son los elementos. ¿Bien? Bueno. Y dice, y sombrear en la gráfica la zona correspondiente. Bueno, a ver, el apartado A creo que es, ya lo hemos trabajado bastante. Lo que está en A, y fuera de B, y fuera de C, ¿quién es? Lo que está en A, y fuera de B, y fuera de C. Solo B. Solo B. Entonces acá sería el conjunto unitario B. Así tienen que ponerlo. Estaría mal que ustedes me pongan así. B sin llave. Eso estaría mal. Porque la intersección de conjunto es conjunto. Y esto no es un conjunto. Para ser conjunto tiene que estar entre llave. Bien. Así que... ¿y cuál sería la zona a sombrear? La zona a sombrear sería esta, ¿verdad? Esa sería la zona a sombrear. Bien. Hagamos otrito más. Hagamos este. A intersección B, unión C. A ver, sombreemos primero. Esa podría ser otra estrategia. Primero sombreo y después veo quiénes son los elementos que están en esa zona sombreada. A ver, lo puse muy lejos al dibujo. Bien, entonces, acá, debo unir. ¿Qué cosa? Debo unir a C el resultado de la intersección de A con B. Bien, la intersección de A con B es la zona común entre A y B. Eso es A intersección B. Y a eso le debo unir C. O sea, debo sumar a esta zona C. Todo lo de C. Entonces, allí está. Entonces, en este resultado, ¿quiénes irían? ¿Qué elementos irían? ¿Qué pondrían? A, B, C, F, G. Bien. A, D, C, F, G. Bien, eso es lo que se pide en esa actividad. Bien, que sombreen la zona correspondiente a esa operación y que aquí escriban por extensión quiénes son los elementos. Bien, le dejo lo otro apartado para que traten de resolverlo y después lo cotejen con lo que ya está resuelto y subido. Bien. Leyes del álgebra de conjunto. ¿Qué propiedades cumplen estas operaciones? Bueno, ley de involución, que cuando sacamos el complemento dos veces de un conjunto, se vuelve al conjunto dado. Claro, en A' está todo lo que no pertenece a A, y en A', todo lo que no pertenece a A'. Entonces se vuelve a A, me vuelvo a quedar con los elementos de A. Y esto está relacionado con la ley de la doble negación en lógica, enseguida lo vamos a ver. Leyes de idempotencia, A unión A es A, para la intersección lo mismo. Leyes asociativas, conmutativas, y acá viene la asociativa, de la unión y la intersección. Vamos a ver que todo esto está relacionado con la disyunción y la conjunción, que también eran asociativas y conmutativas e idempotentes. Leyes distributivas de la unión respecto de la intersección y de la intersección respecto de la unión. Porque claro, recuerden, la unión está relacionada con la disyunción y la intersección con la conjunción. Y esas operaciones lógicas, la disyunción y la conjunción, eran distributivas mutuamente. ¿Bien? Así que está relacionado con eso. Leyes de absorción. ¿Se acuerdan que para lógica también había una ley de absorción? Bueno, dice A unión, A intersección, B se absorbe. Quien predomina es A. Enseguida lo voy a demostrar. Leyes de los complementos. ¿Qué pasa cuando se juntan A y su complemento? Si uno, se reconstruye el universo. Si intersecto, es vacío. No hay nada en común. Leyes de De Morgan. Complemento de la unión, intersección de complementos. Complemento de la intersección, unión de complementos. De Morgan. ¿Se acuerdan que para lógica también había De Morgan? Bueno, está todo relacionado.
Leyes de los neutros. Si a un conjunto A le unimos el vacío, no estarías agregando nada. El resultado es A mismo. Si a A le intersecto el universo, ¿y qué tienen en común A y el universo? Solamente los elementos de A. ¿Bien? ¿Y qué pasa si el vacío estuviera intersectando? Y bueno, la intersección de A con el vacío, y la intersección que siempre busca los elementos en común, y no habría ningún elemento en común. Por eso el resultado es vacío. Y si al universo le agrego A, que está incluido en él, no le estarías agregando nada. El resultado es el universo. ¿Bien? Bueno, y acá vienen las demostraciones, chicos, y vamos a ver un par nada más, pero les quiero mostrar que están todas las demostraciones y que les quiero mostrar que está relacionada íntimamente con lógica. Bien, veamos esto de la ley de involución, que dice que cuando complementamos 2 veces el mismo conjunto, el resultado es el mismo conjunto. Volvemos al conjunto de partida. Bueno, a ver, por definición de complemento, ¿quién es A'? Es todo lo que no está en A. Son los elementos del universo que no están en A. Si yo a esto le calculo complemento, diría así. Entonces, el complemento del complemento de A van a ser los elementos del universo que no están en A. Habría ahí 2 no. Ley de doble negación es lo mismo que afirmar que X está en A. Bien, o sea que son los elementos del universo que están en A. A', tiene los elementos del universo que están en A. O sea, es A. Bien, entonces la ley de involución está relacionada con la ley de la doble negación. Esa que decía no P, es lo mismo que afirmar P. Bien, bueno, les quiero mostrar, por ejemplo, esto le va a quedar para ustedes para leer, es más fácil todavía, pero les quiero mostrar de Morgan. De Morgan. A unión B', o sea, complemento de A unión B, igual a intersección de complementos, complemento de la intersección, unión de complementos. Como todo está muy relacionado, es fácil de recordar entonces. No quiero que les tengan la imagen de que son muchísimas propiedades. Sí, se repiten. O sea, las propiedades de álgebra de conjuntos son gracias a las propiedades de lógica, o sea que manejando las propiedades de lógica, prácticamente lo de conjunto ya estaría clarísimo. Bueno, a ver, probemos esta. Les quiero mostrar cómo tiene que ver con la lógica. Yo tengo que probar esta igualdad de conjuntos. Para probar una igualdad, hemos definido igualdad en la clase pasada, tengo que mostrar que los elementos son los mismos. Entonces parto de un elemento cualquiera de acá. Entonces dice acá, sea X un elemento arbitrario. ¿Bien? ¿Qué pasa si X pertenece al complemento de la unión? ¿Qué pasa si partimos de un elemento que está en el complemento de la unión? Significa que no está en la unión. X no pertenece a la unión. ¿Bien? Que sería lo mismo que escribirlo así. El no pertenece también lo puedo escribir así, ¿no? Y así me conviene dejar el no afuera. Porque, ¿qué significa que pertenezca? Si pertenece significa que X está en A o en B. Acá estaría paréntesis y demás. X está en A o en B. Bien, pero resulta que por De Morgan de lógica, cada vez que teníamos la negación de una disyunción, eso se transformaba en una conjunción de negaciones. Bien, una conjunción de negaciones. Eso significa que no es cierto que X está en A y no es cierto que X está en B. O sea, X no está en A y X no está en B. Y si no está en A es porque está en A'. Y si no está en B es porque está en B'. Y eso significa que aquí está en A' intersección B'. Bien, porque la conjunción tiene que ver con la intersección de conjunto. Bien, y como todo esto que aplicamos acá vale en los dos sentidos, quedaría probado que no solamente se cumple que si X pertenece al complemento de la unión, también va a pertenecer a la intersección de los complementos, sino al revés,
que si yo tomo un elemento que está en la intersección de los complementos, esto vale en el otro sentido. Voy para atrás y también se va a cumplir que X pertenece al complemento de la unión. Ahora, como ese X es un elemento arbitrario, por la ley de generalización universal que hemos visto en la unidad 1, como eso vale para cualquier X, puedo generalizar y decir que vale para todos. O sea que tanto A unión B' como A' intersección B' comparten los mismos elementos. Y si comparten los mismos elementos, es que vale la igualdad. Bien. Bueno, esa sería la demostración de De Morgan para conjunto, que se basa en usar, además de las definiciones de complemento, de unión, de intersección, también se basa en usar, el momento clave, es que en un momento usamos la ley de De Morgan para la disyunción. Bien, bueno, están todas las demostraciones. Bien, dice actividad 2.7, demostrar las siguientes propiedades. Esta es la intersección respecto de la unión. La otra ley de De Morgan, que tendrían que hacer lo mismo que acabo de hacer yo. Y estas dos, quiero que veamos estas dos que se refieren a la diferencia simétrica. Bien, veamos la primera. La diferencia simétrica es asociativa, dice la actividad esta. Bien, bueno. Les muestro lo que ya está hecho, porque como son tantos símbolos, si lo escribiera en este momento, me llevaría muchísimo tiempo, ustedes se aburrirían. Miren, esta es la actividad 2.7. Este archivo está subido, ¿no?, en el aula virtual. Bien, bueno, diferencia simétrica. Bueno, recordemos que la diferencia simétrica estaba relacionada con la disyunción excluyente. Bien, y si tenemos tres términos, y bueno, va a ser la diferencia simétrica entre tres términos. Pero cuando estábamos en lógica, hemos probado que la diferencia que la disyunción excluyente era asociativa. Hemos probado que esta operación era asociativa, o sea que si tengo acá paréntesis reuniendo a estos dos términos, lo puedo sacar y ponerlo en el otro lugar, a los paréntesis. Entonces, estos paréntesis los saco y los coloco acá. Bien, porque la disyunción excluyente era asociativa, probado en la unidad 1. Bien, ¿y esto qué significa? Esto significa primero tener la diferencia simétrica entre B y C y al resultado con A. O sea, eso significa esto. Si quieren, a ver, vamos a hacer una cosita acá. Esto de recordar no hacía falta. Acá, esto. Bien, ahí está. A veces escribimos de más, todo por ser claras y completas. Bien, entonces, ¿qué ley aplico? La ley asociativa de la disyunción excluyente. Bien, entonces, si tengo diferencia simétrica entre tres términos, entre tres conjuntos, da lo mismo asociar de un modo que asociar de otro modo, el resultado va a ser el mismo. Bien, bueno, la otra propiedad decía lo siguiente, que la diferencia simétrica entre tres conjuntos era la unión de cuatro zonas, ¿ah? Estas cuatro zonas que aquí están pintaditas de amarillo. Bien, la primera, acá, la primera flechita, esta, es lo que está en A y no en B y no en C, esto, esta, lo que está en B y no en A y no en C, esta otra, que está señalando esta flecha, lo que está en C y no en A y no en B, y luego esta otra, bien, esta otra, bien, la del medio, es la intersección de los tres. Bueno. Para demostrar eso, para demostrar que la diferencia simétrica es la unión de estos cuatro términos,
de estos 4 términos, yo necesito hacerles recordar una propiedad de la diferencia, no una propiedad, sino la tabla de verdad de la diferencia excluyente para 3 términos. Que estaría en el desarrollo de actividades de la unidad 1. En la unidad 1, que hemos probado la asociatividad de la disyunción excluyente, ¿no? Que había que probar que esto era una tautología. Ahí está la tablita, bien. Pero voy a rescatar, ahí está la tautología, bueno, voy a rescatar lo siguiente. Los posibles valores de verdad de cada uno de estos miembros, ¿no? P o Q o R. Porque uno podría pensar, bueno, como el O excluyente acepta que solo uno sea verdadero, uno podría pensar que entonces esto va a ser verdadero en 3 ocasiones, en nada más 3 ocasiones, que es cuando P sea verdadero solito, Q verdadero solito y R verdadero solito, que serían, fíjense, en estos 3 renglones pintados de amarillo. Acá R verdadero solito, aquí Q es verdadero, y aquí P es verdadero. ¿Bien? P es verdadero y los otros 2 falsos. ¿Ven esto? Estos, solamente uno de ellos es verdadero, pero no, hay un 4º renglón que también es verdadero, en donde es verdadera la disyunción excluyente, que es cuando todo es verdadero. Entonces dirán, ¿cómo? ¿Que no es que solamente uno tiene que ser verdadero? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa cuando tengo 3 términos? Si tengo 3 términos, y primero debo resolver los 2 primeros, y el resultado con el tercero, supongamos que tengo acá la columna de P o Q. Si P y Q son verdaderos, la disyunción excluyente no aceptaba que ambos sean verdaderos. Entonces, en este renglón, P o Q va a ser falso. Y ahora tengo que calcular P o Q o R. O sea, a este resultado con R, disyunción excluyente. ¿Y cómo es la disyunción excluyente? Donde un término es falso y el otro verdadero. Y el resultado es verdadero. O sea que hay 4 renglones, lo pintado en amarillo, chicos, a lo de verde no le den bolilla. Hay 4 casos a donde una disyunción excluyente de 3 términos es verdadera. Los 3 primeros casos, cuando solamente uno de los términos sea verdadero, y el último caso, cuando los 3 términos son verdaderos. Bien, bueno, y entonces lo aplicamos ahora a nuestra situación, que es mostrar que la disyunción, la diferencia simétrica para 3 conjuntos, cómo se puede descomponer, digamos, qué significaría. Bueno, apliquemos la definición. ¿Qué significa? A diferencia simétrica B, diferencia simétrica C. Son los elementos que están en A, o en B, o en C, o excluyente. ¿Ah? O excluyente. Hagan de cuenta que este es P, este es Q y este es R. Bien. Entonces, aplicando lo que acabamos de ver, esto es verdadero en 4 situaciones. Cuando sea verdadero P y el resto falso, cuando sea verdadero Q y el resto falso, cuando sea verdadero R y el resto falso, o cuando los 3 sean verdaderos. Bien, entonces aquí tengo justamente eso. X pertenece a A y no a B y no a C. Primer término verdadero. Segundo término verdadero. X pertenece a B y no a A y no a C. Cuando el tercer término es verdadero, sería X pertenece a C y no a A y no a B. Y el último caso, cuando los 3 son verdaderos. X pertenece a A y X pertenece a B y X pertenece a C. Bien, bueno, y esto ya ahora escrito en términos de la intersección y del complemento, esto sería exigir que X pertenezca a A, intersección B', intersección C',
está en A y no en B y no en C, X pertenece a B y no a A y no a C, B intersección A', intersección C', esto es C intersección A', intersección B', y esto es A intersección B, intersección C. Bien, ahí están las 4 zonas pintadas de amarillo. Bien, hago recordar también, hago recordar que esto es lo mismo que poner A menos B menos C. ¿Ah? Unión, ya voy a poner la unión. B menos A menos C. Unión C menos A menos B. Unión. Y acá sería A intersección B intersección C. Copio y pego estos símbolos. Y acá entonces no lo conservo igual. Bien, o sea, esto escrito en términos de restas y esto escrito en términos de complemento, que les mostré hace rato, que todas restas se podía pensar como complemento. Una intersección del minuendo con el complemento del sustraído. Bien, pueden pensarlo como quieran. Bueno, sigamos con la teoría. Bien. Ah, bien, no. Esto dejaría para la segunda clase y ahora vamos a la práctica. Bien, y acá voy a parar la grabación, voy a originar 2 videos, parte teórica y parte práctica. Ahora vamos con la práctica.